Hubo un tiempo sin muerte. El hombre caminaba con Dios al atardecer. Pero todo eso terminó. Ella posó su mirada en el fruto prohibido. Y sucedió. Un solo gesto. Una única mordida que lo cambió todo. Sus ojos brillaron. La serpiente esperaba paciente en la penumbra. El universo entero se estremeció. Fue el fin del paraíso. El comienzo del dolor. La historia del día en que elegimos morir. En el principio, antes de que cualquier cosa existiera, solo había silencio. Un silencio tan profundo que ni siquiera el vacío se atrevía a perturbarlo. Y entonces, de la nada absoluta, una voz atravesó la oscuridad. «Hágase la luz». Y la luz irrumpió como una explosión de gloria, rasgando las tinieblas primordiales con una violencia sagrada que ninguna mente humana jamás podría comprender. Era el primer día. Era el comienzo de todo, y en ese instante, algo que nunca existió pasó a existir. El tiempo comenzó a correr, el espacio comenzó a expandirse, la eternidad dio a luz el momento. Deus miró la luz y vio que era buena. La separó de las tinieblas, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y así, con palabras simples, el creador del universo comenzó a pintar su obra maestra. En el segundo día, Él separó las aguas, hizo un firmamento en medio de ellas y lo llamó cielo. En el tercer día, ordenó que las aguas de debajo del cielo se juntaran en un solo lugar, y la porción seca apareció. Llamó a la porción seca tierra, y al juntar las aguas llamó mares. Y la tierra comenzó a producir hierbas, árboles, frutos, semillas, una explosión de vida verde brotando del suelo virgen. En el cuarto día, Deus colocó lumbreras en el firmamento del cielo, el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche, y las estrellas, millones de ellas, esparcidas como diamantes sobre terciopelo negro. En el quinto día, las aguas bulleron de seres vivientes, peces de todos los colores y tamaños, ballenas gigantescas que surcaban los océanos, y aves que cruzaban el cielo, llenando el aire con sus cantos. En el sexto día la tierra produjo animales, ganado, reptiles, fieras. El mundo estaba completo, estaba vivo, estaba perfecto. Pero Deus aún no había terminado, y entonces llegó el momento más sagrado de toda la creación. Deus se agachó, sus manos, las mismas manos que habían lanzado las estrellas al firmamento, tocaron el polvo de la tierra. Y de aquel polvo, de aquella materia simple y sin valor, Él comenzó a moldear algo diferente, algo único, algo que llevaría su propia imagen. El creador del universo, aquel que podría simplemente hablar y las cosas existirían, eligió usar sus propias manos. Eligió involucrarse personalmente. Eligió crear con intimidad. Los dedos divinos moldearon la forma de un hombre. Brazos, piernas, un rostro, ojos que aún no veían, oídos que aún no oían, un corazón que aún no latía. Por un momento aquel cuerpo yacía allí, inerte sobre la tierra, una escultura perfecta, pero sin vida. Y entonces Deus se acercó más, se inclinó sobre su creación y sopló. El aliento de vida entró por las narinas de aquel ser de barro, y lo que era polvo se hizo carne.
Lo que era inerte se hizo vivo. El corazón comenzó a latir. Los pulmones se llenaron de aire. Los ojos se abrieron. Y por primera vez en la historia, un ser humano miró el rostro de Deus. Adán. Ese era su nombre. En hebreo significaba tierra, polvo, humanidad. Era un recordatorio eterno de su origen y de su dependencia del Creador. Adán era el hijo de la tierra, pero también era el hijo de Deus, hecho a imagen y semejanza del Altísimo, dotado de razón, de emoción, de voluntad, de capacidad de amar y ser amado, de elegir y asumir las consecuencias de sus elecciones. Deus había preparado un lugar especial para él. En el oriente, en una región llamada Edén, que significa deleite o placer, Deus había plantado un jardín. No era un jardín cualquiera, era el paraíso, un lugar donde la belleza natural alcanzaba niveles que ningún ojo humano jamás volvería a ver. Árboles de todos los tipos brotaban del suelo fértil. Algunas producían frutos dulces como miel. Otras ofrecían sombra fresca contra el sol suave. Ríos cristalinos cortaban el paisaje, dividiéndose en 4 brazos que irrigaban toda la tierra. El Pison, que rodeaba la tierra de Havilá, donde había oro puro y piedras preciosas. El Gihón, que rodeaba la tierra de Cuse. El Tigre, que corría por el oriente de Asiria. Y el Eufrates. El agua era tan limpia que se podía ver cada piedra en el fondo. El aire era tan puro que cada respiración parecía renovar el alma. Los sonidos de aquel lugar eran una sinfonía celestial. El canto de los pájaros se mezclaba con el susurro de las hojas. El murmullo de los ríos creaba una melodía constante que calmaba cualquier inquietud. El perfume de las flores flotaba en la brisa, diferente a cada paso, como si el propio jardín quisiera sorprender a sus habitantes con nuevas fragancias a cada momento. Y en el centro del jardín 2 árboles se destacaban de todos los demás. El primero era el árbol de la vida. Sus frutos garantizaban la inmortalidad. Mientras Adán comiera de ellos, viviría para siempre. La muerte no tenía poder sobre él. La enfermedad no existía. El envejecimiento era un concepto desconocido. Adán podría caminar por aquel jardín por la eternidad, disfrutando de la presencia de Deus y de las maravillas de la creación. El segundo árbol era diferente, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sus ramas se extendían hacia el cielo como dedos que guardaban un secreto terrible. Sus frutos eran bellos, atractivos, pero llevaban dentro de sí algo que Adán no lograba comprender completamente: la posibilidad de la muerte, la semilla de la destrucción, el fin de todo lo que era bueno. Deus colocó a Adán en el jardín y le dio una tarea: cultivar y guardar aquel lugar. El trabajo no era una carga, era un privilegio, era la oportunidad de participar en la obra creadora de Deus, de cuidar lo que el Creador había hecho, de dar continuidad al proyecto divino. Y entonces llegó la orden, la única orden, la única restricción en medio de una libertad absoluta. De todo árbol del jardín comerás libremente, dijo Deus. Su voz era gentil, pero firme, llena de amor, pero también de autoridad. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Las palabras resonaron por el jardín como un trueno distante. Adán no sabía lo que era la muerte. Nunca había visto nada morir. Nunca había experimentado la pérdida de algo. Pero había algo en la voz de Deus que dejaba claro que aquella advertencia no debía ser ignorada. Era una cuestión de vida o muerte. Literalmente, Adán aceptó. Claro que aceptó. Ante toda aquella abundancia, ante toda aquella libertad, una única restricción parecía tan pequeña, tan simple de obedecer. Tenía miles de árboles para elegir, miles de frutos para saborear. ¿Por qué se preocuparía por un único árbol prohibido? Los días pasaron, o quizás fueron semanas. El tiempo en el Edén era diferente. No había prisa, no había ansiedad, no había la sensación de que algo se escapaba entre los dedos. Adán caminaba por el jardín, descubriendo nuevas maravillas a cada paso.
Cada flor tenía un perfume único. Cada pájaro tenía un canto diferente. Cada animal tenía una personalidad propia. Y entonces Deus trajo los animales ante Adán. Era una procesión majestuosa. Leones con sus melenas doradas, elefantes con su fuerza imponente, águilas con sus alas poderosas, serpientes deslizándose con gracia por el suelo. Cada criatura pasaba ante Adán, y él les daba nombre. No eran nombres aleatorios, eran nombres que capturaban la esencia de cada ser, nombres que revelaban su naturaleza, nombres que demostraban la sabiduría que Deus había puesto en aquel hombre de barro. Pero mientras los animales pasaban, algo comenzó a hacerse evidente. Cada uno de ellos tenía un par. El león tenía la leona, el ciervo tenía la corza, el águila tenía su compañero, pero Adán estaba solo. No había nadie como él, nadie con quien pudiera compartir la alegría de aquel lugar, nadie para caminar a su lado cuando Deus los visitaba a la hora fresca del día. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Deus, y había algo en la voz del Creador que demostraba una compasión profunda, una comprensión perfecta de la necesidad humana de conexión. Le haré una ayuda idónea para él. Y entonces Deus hizo algo extraordinario. Hizo caer un sueño profundo sobre Adán. No era un sueño común, era un torpor divino, una inconsciencia sagrada durante la cual el Creador realizaría su último acto de creación. Adán dormía, ajeno a lo que sucedía, y mientras él dormía, Deus abrió su costado y tomó una de sus costillas. No del pie para que la mujer fuera pisoteada, no de la cabeza para que ella dominara, sino del costado, cerca del corazón, para que fuera amada, para que fuera protegida, para que caminara a su lado como igual. De aquella costilla, Deus formó a la mujer, hueso del hueso de Adán, carne de su carne, pero al mismo tiempo única, diferente, complementaria. Ella tenía la misma dignidad, la misma imagen de Deus, pero traía consigo algo que Adán no poseía, una perspectiva diferente, una sensibilidad diferente, una forma diferente de experimentar el mundo. Adán despertó, y la primera cosa que vio fue a ella. Por un momento, se quedó sin palabras. Ante él estaba la criatura más bella que jamás había contemplado. Más bella que la puesta de sol sobre el Edén, más bella que las flores que cubrían los campos, más bella que cualquier cosa que él pudiera imaginar. Y entonces las palabras vinieron, brotando de un corazón que desbordaba de alegría y admiración. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, por cuanto del hombre fue tomada. Mujer, en hebreo, Isha, derivada de Ish, hombre. Los propios nombres proclamaban la conexión entre ellos, la unidad que los ligaba, el vínculo que ninguna fuerza podría romper. Deus los bendijo. Les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran, que llenaran la tierra y la sojuzgaran, que dominaran sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Era una bendición y una responsabilidad, un privilegio y un llamado. Ellos serían los representantes de Deus en la creación, los administradores de todo lo que él había hecho. Y entonces comenzó la vida en el paraíso. Adán y su mujer caminaban por el jardín sin vergüenza. Estaban desnudos, pero no sentían pudor. No había pecado para crear culpa. No había maldad para generar miedo. No había nada entre ellos y Deus aparte de amor puro y comunión perfecta. Ellos trabajaban juntos cuidando el jardín. Descubrían juntos las maravillas de aquel lugar. Y al atardecer, cuando la brisa fresca soplaba entre los árboles, ellos oían los pasos de Deus caminando por el Edén, y corrían a su encuentro, y conversaban con él cara a cara, como amigos, como hijos con su padre, sin miedo, sin barreras, sin nada que esconder. Era perfecto. El amor entre ellos era puro, sin celos, sin inseguridad, sin miedo. El trabajo era gratificante, sin fatiga, sin frustración, sin fracaso. La naturaleza era amiga, sin amenazas, sin peligros, sin depredadores.
Cada amanecer traía nuevos descubrimientos. Cada atardecer traía el encuentro con el Creador. Adán y Eva conocían una felicidad que ningún ser humano después de ellos jamás experimentaría nuevamente. Una felicidad completa, absoluta, perfecta. Pero la perfección duraría poco. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí cada narrativa es una travesía por las páginas sagradas. Y lo que viene a continuación cambiará todo lo que pensabas saber sobre la caída de la humanidad. En el jardín había una criatura que se destacaba de las demás: la serpiente. El texto sagrado la describe como la más astuta de todos los animales del campo que el Señor Deus había hecho. Astuta. La palabra hebrea es arum. Significa sagaz, perspicaz, habilidosa. No era una cualidad negativa en sí misma, pero en las manos equivocadas, la astucia puede convertirse en el arma más peligrosa del universo. La serpiente no era solo un animal. Detrás de aquella criatura esbelta y brillante, había una inteligencia maligna que esperaba el momento justo para atacar. Una entidad que un día había sido uno de los seres más gloriosos del cielo, pero que había caído por causa de su orgullo. Satanás, el adversario, el acusador, aquel que había osado rebelarse contra el propio Deus y ahora buscaba destruir la corona de la creación divina. Él observaba, esperaba, planeaba, y entonces encontró su oportunidad. La mujer estaba sola cerca del árbol prohibido. Quizás estaba solo pasando. Quizás la curiosidad la había llevado hasta allí. Quizás ella quería ver de cerca aquel fruto que le era negado. No sabemos. Lo que sabemos es que la serpiente vio su oportunidad y no la desperdició. Es así que Deus dijo: ¿no comeréis de todo árbol del jardín? La pregunta era simple, aparentemente inocente, pero llevaba dentro de sí una semilla de veneno que pronto se esparciría por toda la humanidad. La serpiente no comenzó negando a Deus, no comenzó atacando directamente. Comenzó con una pregunta, una duda, una pequeña distorsión de la verdad que abría espacio para la desconfianza. La mujer respondió, explicó que podían comer de todos los árboles del jardín. Todos, excepto uno, el árbol que estaba en medio del jardín. Deus había dicho que no podían comer de él ni tocarlo, para que no murieran. Pero había un problema en su respuesta. Un pequeño detalle que revelaba que la semilla de la duda ya estaba germinando. Deus nunca había dicho que ellos no podían tocar el árbol, solo que no podían comer de su fruto. La mujer había añadido algo a la palabra de Deus. Había hecho la prohibición más restrictiva de lo que realmente era. Y este pequeño añadido demostraba que ella ya estaba comenzando a ver a Deus como alguien que restringía innecesariamente su libertad. La serpiente percibió la brecha y atacó. Ciertamente no moriréis. Las palabras salieron de la boca de la serpiente como miel envenenada, dulces al oído, pero letales al corazón. Era la primera mentira jamás pronunciada en la historia. La primera vez que alguien osó contradecir directamente la palabra de Deus. Y la mentira vino envuelta en una promesa irresistible, porque Deus sabe que el día que de él comáis, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Deus. Conociendo el bien y el mal, seréis como Deus. La tentación no era solo sobre un fruto, no era sobre el sabor o la belleza de aquel árbol, era sobre algo mucho más profundo, era sobre autonomía, sobre independencia, sobre la posibilidad de ser como Deus, de no necesitar más someterse a nadie, de ser el propio señor de su destino. La serpiente estaba sugiriendo que Deus los había engañado, que la prohibición no era para protegerlos, sino para limitarlos, que Deus estaba escondiendo algo bueno de ellos, porque tenía miedo de que ellos se volvieran sus iguales. Era una calumnia contra el carácter de Deus, una acusación velada de egoísmo e inseguridad. Y la mujer estaba oyendo. Ella miró el árbol, miró de verdad, quizás por primera vez, y vio que el árbol era bueno para comer. Los frutos parecían suculentos, maduros, listos para ser cosechados, y era agradable a los ojos.
Había una belleza en aquel árbol que ella nunca había notado antes, una belleza que la atraía, que la invitaba a acercarse, y era deseable para dar entendimiento. La promesa de la serpiente resonaba en su mente. Conocimiento, sabiduría, la capacidad de conocer el bien y el mal, de ser como Deus. Sus dedos tocaron el fruto. La cáscara era lisa, fría, perfecta. Ella lo arrancó de la rama. Por un momento, se quedó allí, sosteniendo aquel fruto en sus manos. El fruto prohibido, el fruto de la muerte, el fruto que cambiaría todo. Quizás una parte de ella aún dudaba. Quizás había una voz dentro de ella gritando para que se detuviera, para que soltara aquel fruto y corriera de vuelta a los brazos de Deus. Pero la voz fue silenciada. La duda venció la confianza. El deseo venció la obediencia. Ella llevó el fruto a la boca y mordió. El jugo escurrió por sus labios. El sabor invadió su lengua. No era amargo, no era desagradable, era dulce. Quizás el fruto más dulce que ella jamás había probado. Pero junto con la dulzura, algo más entró en su ser. Algo invisible, algo que ella no podía ver, pero que inmediatamente comenzó a cambiar todo dentro de ella. Y en aquel instante, algo sucedió. Algo invisible, algo terrible, algo que nunca podría ser deshecho. El pecado entró en el mundo. Pero ella no paró allí. Miró a un lado y vio a Adán. Él estaba con ella. El texto bíblico es claro. Él estaba con ella. No sabemos hace cuánto tiempo. No sabemos si él oyó la conversación con la serpiente. Lo que sabemos es que él estaba allí. Y cuando la mujer le ofreció el fruto, él no protestó, no la reprendió, no se negó. Él tomó el fruto y comió. Silencio. Por un momento que pareció durar una eternidad, nada sucedió. Los pájaros continuaron cantando. El viento continuó soplando. El sol continuó brillando. Quizás por un breve instante, ellos pensaron que la serpiente tenía razón, que nada malo sucedería, que Deus había exagerado. Y entonces sus ojos se abrieron. No era la iluminación que la serpiente había prometido. No era el conocimiento glorioso que los haría como dioses. Era algo mucho más sombrío, mucho más doloroso. Por primera vez en sus vidas, ellos se vieron a sí mismos como realmente eran. Vulnerables, expuestos, desnudos. La vergüenza los golpeó como una ola helada. Donde antes había inocencia, ahora había pudor. Donde antes había libertad, ahora había miedo. Donde antes había transparencia, ahora había el deseo desesperado de esconderse. Ellos se miraron el uno al otro y sintieron algo que nunca habían sentido antes. Culpa, una sensación pesada en el pecho, un nudo en la garganta, unas ganas de llorar que no tenían palabras para explicar. El paraíso no había cambiado. Los árboles continuaban verdes, los ríos continuaban cristalinos, los pájaros continuaban cantando, pero algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Ellos ya no lograban ver la belleza alrededor, solo lograban ver su propia miseria. Ellos necesitaban cubrirse, necesitaban esconder su desnudez, necesitaban hacer alguna cosa para aliviar aquella sensación horrible que los consumía por dentro. Miraron alrededor y vieron una higuera. Sus hojas eran grandes, anchas, suficientes para crear una cobertura improvisada. Ellos las arrancaron frenéticamente, las cosieron con las manos temblorosas, se hicieron delantales que cubrían su vergüenza. Pero la vergüenza no desapareció. Y entonces llegó el sonido que ellos más temían: pasos. Deus estaba caminando por el jardín a la hora fresca del día. El mismo sonido que antes llenaba sus corazones de alegría, ahora los llenaba de terror. El mismo Deus que antes ellos corrían a encontrar ahora era aquel de quien ellos querían huir. Adán y su mujer corrieron al medio de los árboles. Se escondieron entre las ramas y las hojas. Se quedaron allí, agachados, con los corazones latiendo tan fuerte que parecían a punto de explotar. Y entonces la voz de Deus cortó el silencio del jardín. ¿Dónde estás? No era una pregunta de quien no sabía. Deus sabía exactamente dónde estaban, sabía lo que habían hecho, sabía cada detalle de aquel pecado
que acababa de contaminar su creación perfecta. La pregunta no era para información, era para confrontación. Era una invitación al arrepentimiento, una oportunidad para que ellos salieran de su escondite y confesaran lo que habían hecho. Adán respondió. Su voz temblaba, sus palabras salían entrecortadas. Oí tu voz en el jardín y temí, porque estaba desnudo, y me escondí. Miedo. Por primera vez en la historia, un ser humano sentía miedo de Deus, el mismo Deus que lo había formado con sus propias manos, el mismo Deus que había soplado vida en sus narinas, el mismo Deus que le había dado un paraíso para vivir y una mujer para amar. Ahora ese Deus era fuente de terror. Y Deus preguntó nuevamente, ¿quién te mostró que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol de que te ordené que no comieras? Era la hora de la verdad. Era el momento de asumir la responsabilidad, de confesar el error, de postrarse ante Deus y implorar por misericordia. Pero Adán no hizo nada de eso. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. La culpa fue transferida, primero a la mujer y sutilmente al propio Deus, la mujer que me diste, como si Deus fuera parcialmente responsable por darle una compañera que lo llevaría al pecado. No había arrepentimiento en aquellas palabras, solo excusas, solo acusaciones, solo el intento desesperado de escapar de las consecuencias. Deus se volvió hacia la mujer. ¿Qué es esto que has hecho? Y ella siguió el ejemplo del marido. La serpiente me engañó y yo comí. La serpiente. La culpa fue pasada adelante una vez más. Nadie quería asumir la responsabilidad. Nadie quería admitir que había elegido desobedecer. Era más fácil señalar con el dedo a otro. Era más fácil ser víctima que culpable. Y entonces vinieron las consecuencias. Deus se volvió hacia la serpiente. No hubo pregunta. No hubo oportunidad de defensa. Solo el juicio severo e irrevocable. Por cuanto hiciste esto, maldita serás más que todo el ganado y más que todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente, que un día se erguía entre las criaturas, ahora sería rebajada al polvo. Se arrastraría por el suelo. Sería símbolo de maldición y repulsa. Pero había más. Había una promesa escondida en medio de la maldición. Una promesa que atravesaría los siglos y se cumpliría de forma gloriosa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Era la primera profecía mesiánica de la Biblia. El primer anuncio de un Salvador que vendría, la simiente de la mujer, un descendiente que un día aplastaría la cabeza de la serpiente. Satanás heriría su calcañar, causando dolor y sufrimiento. Pero el golpe final sería contra la cabeza de la serpiente. Un golpe mortal, definitivo, victorioso. Deus se volvió hacia la mujer. Multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto y tu concepción. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido y él te dominará. El parto, que debería ser una experiencia de pura alegría, ahora sería marcado por el dolor. La relación entre hombre y mujer, que debería ser de asociación e igualdad, ahora sería marcada por conflicto y dominación. El pecado había distorsionado todo. Había corrompido incluso los aspectos más bellos de la existencia humana. Deus se volvió hacia Adán. Por cuanto diste oídos a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te ordené diciendo, no comerás de él, maldita es la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos también te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El trabajo, que antes era un placer, ahora sería una lucha. La tierra, que antes producía abundancia con facilidad, ahora resistiría. Espinos y cardos brotarían donde antes había solo frutos. Y al final, la muerte. La promesa terrible que Deus había hecho se cumpliría. No inmediatamente, no en aquel instante, pero inevitablemente. Adán volvería al polvo de donde había sido tomado.
La inmortalidad estaba perdida. Y entonces Adán hizo algo sorprendente. Miró a su mujer y le dio un nombre, Eva. En hebreo, Javá. Significa vida o madre de todos los vivientes. En medio de la sentencia de muerte, Adán eligió afirmar la vida. Eligió creer en la promesa que Deus había hecho. La simiente de la mujer vendría. La vida continuaría. La esperanza no estaba completamente perdida, y Deus, en su misericordia, hizo algo que nadie esperaba. Él los vistió. Hizo túnicas de pieles para Adán y Eva, y los vistió. Para que hubiera pieles, un animal necesitó morir. Era el primer sacrificio de la historia. La primera sangre derramada para cubrir la vergüenza del pecado. Una sombra del sacrificio mayor que vendría siglos después. Un cordero inocente muriendo para vestir a los culpables. Era gracia. En medio del juicio era gracia. Pero la gracia no anulaba las consecuencias. He aquí el hombre es como uno de nosotros, dijo Deus, conociendo el bien y el mal. Ahora, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva eternamente. La sentencia quedó incompleta, pero el significado era claro. Si Adán y Eva comieran del árbol de la vida ahora, vivirían para siempre en su estado caído. Vivirían eternamente bajo el peso del pecado, de la culpa, de la vergüenza. Sería una maldición, no una bendición. Deus, en su sabiduría, necesitaba impedir eso. Y entonces llegó el momento más doloroso de toda la historia humana. El Señor Deus los echó fuera del jardín del Edén. Expulsados, desterrados, exiliados del único hogar que conocían. Adán y Eva caminaron fuera del paraíso con los corazones destrozados. Las lágrimas escurrían silenciosas por el rostro de Eva. Adán caminaba encorvado, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Y de cierta forma, cargaba. Cada paso los llevaba más lejos de la perfección que habían conocido. Cada paso los acercaba a un mundo de espinas, sudor y lágrimas. La hierba bajo sus pies parecía diferente ahora, más áspera, menos acogedora. El sol parecía más caliente, el viento parecía más frío. Todo alrededor de ellos reflejaba el cambio que había sucedido en sus propios corazones. Miraron hacia atrás una última vez, y lo que vieron los hizo dejar de respirar. Querubins, seres angelicales de poder incomprensible, estaban posicionados al oriente del jardín del Edén, y entre ellos una espada flameante que se movía en todas direcciones, girando, brillando, guardando el camino hacia el árbol de la vida. El camino de regreso estaba cerrado, para siempre. Adán y Eva se dieron la vuelta y caminaron hacia el este, lejos del jardín, lejos de la presencia manifiesta de Deus, hacia un mundo que ahora era hostil, un mundo que resistiría a cada intento de cultivo, un mundo donde la muerte era una certeza y la vida una lucha constante. Pero ellos no caminaban solos. Deus no los había abandonado. Su presencia no estaba más manifiesta como en el jardín, pero Él aún estaba allí, aún los amaba, aún tenía un plan. La simiente de la mujer vendría. La cabeza de la serpiente sería aplastada. Lo que fue perdido en el Edén sería restaurado. Un día. Los años pasaron. Años difíciles, años de trabajo arduo bajo un sol inclemente, años de cosechas que fallaban, años de heridas que tardaban en cicatrizar. Adán aprendió en la práctica lo que significaba comer el pan con el sudor del rostro. Sus manos, que antes cuidaban de un jardín perfecto, ahora sangraban al arrancar espinas y cardos de la tierra maldita. Eva aprendió en la práctica lo que significaba el dolor del parto. Cuando su primer hijo nació, ella gritó como nunca había gritado antes. El dolor era insoportable, pero cuando sostuvo a aquel bebé en sus brazos, sintió también una alegría que nunca había conocido. Una alegría mezclada con lágrimas, una alegría manchada de dolor. Era así que todo sería de ahí en adelante. Alegría y dolor, siempre juntas, inseparables. Adán conoció a Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz un hijo. Lo llamaron Caín. Eva dijo: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor».
Quizás ella pensó que Caín era la simiente prometida. Quizás esperaba que aquel niño fuera el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ella estaba equivocada. Caín no sería el Salvador. Caín sería el primer asesino. Más tarde Eva dio a luz otro hijo, Abel. Caín se convirtió en labrador de la tierra. Abel se convirtió en pastor de ovejas. Los dos crecieron. Los dos trajeron ofrendas al Señor, pero solo la ofrenda de Abel fue aceptada. La de Caín fue rechazada, y los celos envenenaron el corazón del primogénito. La sangre de Abel clamó desde la tierra. El primer hombre nacido de mujer había matado al segundo. La violencia había entrado en el mundo. El pecado de Adán y Eva se había multiplicado en sus hijos. La maldición se esparcía como una plaga que nadie lograba detener. Caín fue maldecido. Se convirtió en errante y vagabundo sobre la tierra. Y Adán y Eva lloraron la pérdida de dos hijos en un único día, uno muerto, el otro perdido para siempre. Pero Deus no había terminado. Eva concibió nuevamente, dio a luz un hijo y lo llamó Sete. Ella dijo: Deus me concedió otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Sete significaba sustituto o compensación. Era un nuevo comienzo, una nueva esperanza. La línea de la simiente prometida continuaría a través de él. Adán vivió 930 años, casi un milenio. Tiempo suficiente para ver generaciones nacer y morir. Tiempo suficiente para contar y recontar la historia del jardín que había perdido. Tiempo suficiente para transmitir a sus descendientes la promesa de un Redentor que vendría. Durante todos aquellos años, él nunca olvidó el Edén. A veces, en sueños, él aún caminaba entre los árboles de aquel jardín perfecto. Aún oía la voz de Deus al atardecer. Aún sentía la paz que había perdido, y entonces despertaba. Y la realidad lo golpeaba como una puñalada. El paraíso estaba perdido, y la culpa era suya. Y entonces Adán murió. La sentencia se cumplió. El polvo volvió al polvo. El hombre que había sido formado por las manos de Deus regresó a la tierra de donde había sido tomado. La muerte, que había entrado en el mundo a través de su desobediencia, finalmente lo alcanzó. Pero la historia no terminó allí. Los querubines aún guardan el camino. La espada aún gira, y la humanidad aún lleva la marca de aquella elección. Nacemos llorando, vivimos luchando, morimos volviendo al polvo. Pero hay algo que la serpiente no le contó a Eva. Hay algo que el enemigo no quería que la humanidad supiera. El mismo día de la maldición, Deus hizo una promesa. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Lo que comenzó en el Edén terminaría en una cruz. Lo que el primer Adán perdió, el segundo Adán reconquistaría. Y un día, el camino del árbol de la vida será abierto nuevamente. El libro del Apocalipsis promete que en el nuevo cielo y en la nueva tierra, el árbol de la vida estará allí.